a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana cuento con la presencia de Cristóbal Matarán, doctor en Economía, profesor en la Universidad Europea de Madrid y desde hace poco profesor también en la Universidad Francisco Marroquín. He invitado a Cristóbal para que nos hable un poco de historia del pensamiento político, lo cual es su especialidad, y sobre tres papers que ha publicado recientemente, los últimos, bueno, en año y poco, en menos de un año ha publicado tres papers muy interesantes, entonces he venido a que nos comente un poco sobre ellos. La primera pregunta, Cristóbal, ¿por qué es Oh, importante estudiar historia del pensamiento económico? bueno, buenas gracias, gracias Eduardo y gracias por invitarme. Bueno, lo primero que se puede decir es que el pensamiento económico está un poco de capa caída en los planes de estudio, lo cual es una verdadera lástima, porque el pensamiento económico le da una formación al alumno como punto de partida a partir del cual comenzar a estudiar teorías modernas. Es decir, si al alumno llega, por ejemplo, a micro o a la macro o a cualquier asignatura y empieza estudiando, ¿qué te digo yo? La macroeconomía. Empezamos estudiando el modelo renta-gasto o el modelo demanda agregada, oferta agregada, cualquiera. El problema es que el alumno puede darse a la idea de que es la única teoría posible o que se ha llegado a esa teoría de forma como por ciencia infusa, que no ha habido otras, que no ha habido críticas, que no ha habido contrarréplicas, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso, aunque lo que se estudia en ciertas asignaturas es lo más novedoso, o lo más mutero, o debería serlo, pero hay un proceso detrás que puede ser incluso de siglos, de enunciación de teorías, de refutaciones, de subidas, de bajadas, que no es un proceso lineal, por cierto. Por eso creo que es bueno que los alumnos, sobre todo en primero, que es cuando creo que debe estudiarse el pensamiento económico, deben tener cierta visión de cómo se ha llegado por lo menos hasta el siglo XX. No necesariamente desde la escuela clásica, sino que se puede incluso rastrear más atrás. Por eso creo que la importancia debe ser de las primerísimas asignaturas de economía en las que uno se meta de lleno. Para contextualizar, como decías, ¿no? Un poco más el resto de cosas que va a aprender y para aprender que... Exactamente. Sí, sí. Y algo que apuntabas, que decías que el progreso no es lineal. Sí, ¿A qué te refieres? efectivamente, sí, sí. Es una visión que es un poco más neoclásica, que todo lo que va surgiendo tiene que ser mejor que lo anterior. Y creo que es un error. Hay subidas y bajadas, hay teorías que parecen desechadas y vuelven a aparecer. Hay, Te voy a poner un ejemplo, la teoría del valor trabajo. Por ejemplo, ahora que, por ejemplo, el profesor Rayo acaba de sacar su libro y es una de las patas principales. Pues la teoría del valor trabajo para los escolásticos en el siglo XVI estaba bastante asentada una teoría subjetiva del valor. No es hasta que llega la escuela clásica cuando la teoría del valor objetivo como que vuelve a primera línea de salida. A lo mejor pasa también con el mercantilismo de Keynes. El mercantilismo de Keynes estaba bastante desechado desde la época de la ley de Say y en cambio en el siglo XX vuelve. Es decir, no todo lo que va surgiendo, esta dialéctica hegeliana, tiene que ser mejor que lo anterior, sino que se puede volver hacia atrás o se puede salir por un camino nuevo. Entonces es bueno que los alumnos no tengan conciencia de hemos llegado a lo mejor que hay. O sea, llevamos 2500 años de civilización occidental y es lo mejor del mundo y de aquí solo puede salir algo que vaya siendo cada vez mejor y no tiene por qué, puede haber una involución. Entonces, por eso es bueno conocer la teoría del pensamiento económico, porque normalmente, y esto lo decía Keynes, casi todas las disputas se han dado ya. Entonces, en muchas ocasiones es bueno conocer en qué estado quedó anteriormente para no volver a repetir esfuerzos que no servirían para nada, sería redundante. Entonces, ¿quedan todavía cosas por aprender en la historia del Yo, pensamiento económico? Yo creo que sí, porque siempre se están descubriendo, siempre se dice que está todo inventado, pero yo creo que constantemente van surgiendo autores que estaban olvidados o una línea de pensamiento que se puede retrotraer más atrás. Yo siempre digo que al historiador del pensamiento económico lo que más le gusta es descubrir un autor nuevo que no esté en los libros, pues de encontrar un monje medieval en un monasterio perdido del norte de Italia en el siglo XVI ya dijo que la teoría del valor y no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y otra que es una de las partes más interesantes, pero que es posiblemente lo más difícil de pensamiento económico, que es rastrear influencias y las llegadas o la formación de ciertas ideas. Porque
por ejemplo, cómo se forma la teoría de la explotación, cómo se forma la teoría del valor trabajo, cómo se forma el mercantilismo, cómo se forma. Entonces, como que son añadidos que cada vez van dando bien más. Y luego, además, la historia del pensamiento económico se está escribiendo en este momento porque sigue habiendo aportaciones económicas que van surgiendo. Lo que pasa es que parece que el pensamiento es bueno juzgarlo a cierta distancia, porque cuando uno se quiere meter mucho en temas contemporáneos, como todavía no se ha terminado de formar o son debates vivos, hombre, se puede escribir sobre ellos, por supuesto, pero nos vamos a meter a lo mejor en ciertos problemas porque no tenemos una visión todavía muy completa o parcial o todavía pueden aparecer más cosas. Entonces, parece que es como cierta prudencia dejarse como medio siglo de diferencia, un poco, empezar a estudiar algo más antiguo, ¿vale? Porque si no nos metemos en este problema, ¿vale? Entonces, de poco me sirve decir, bueno, me voy a leer a Bernanke, que le acaban de dar el premio Nobel, e imagino que él ya habrá leído los anteriores y ya estará todo Sí. incluido en él. Claro, pero eso a lo mejor es el problema, porque a lo mejor Bernanke, por ejemplo, es un tío que es muy neoclásico, keynesiano, en fin, es un mejunje raro, ¿no? Y a lo mejor si queremos explicar las influencias de Bernanke, por ejemplo, pues nos vamos a sus escritos e intentamos rastrearlo, pues por ejemplo, en un manual de economía que se usa en muchas universidades, en primero o segundo de carrera, ¿no? Para explicar la macro. Podemos ver de dónde, pues de qué pie cojea, por así decirlo, y decir, pues mire, este es un heredero de esta tradición, de tal, de cual. Siempre es bueno que los alumnos entiendan más o menos eso, que no crean que Bernanke ha sido como una isla volcánica que ha salido así de la tierra, de la lava. No, no, que Bernanke viene de una tradición anterior, que se puede recibir mucha influencia de Keynes, por ejemplo, recibe mucho de los neoclásicos, en fin. Es bueno siempre irse a ese proceso de formación de cualquier autor, ¿no? Sí, y luego, sobre las distintas escuelas, porque ahora, bueno, nos estabas comentando los neoclásicos, también, bueno, por otro lado tenemos los austriacos, también podemos hablar de los de la escuela de Salamanca que has mencionado. Estas escuelas, dentro de ellas también habrá conflictos, ¿no? Quiero decir, yo si me leo al último austriaco, tampoco me he leído a todos los austriacos anteriores. Efectivamente, sí, sí, efectivamente. De hecho, has citado la escuela de Salamanca. En la escuela de Salamanca no había tampoco pensamiento homogéneo en todo. Por ejemplo, estoy pensando en Juan de Lugo y en Juan de Salas, que seguían una especie de medio teoría del valor trabajo, por ejemplo. Sí, sobre En- ellos y Domingo de Soto quería hablar posteriormente, pero bueno, te por pregunto ejemplo, ahora que has salido del este, sí. porque lo tratas bastante en los papers, y yo te quería comentar esto, que hay algunos miembros de la Escuela de Salamanca que no compartían la idea Sí. de la teoría subjetiva del valor. Yo, una cosa con la que he ido cambiando así de opinión a medida que he ido conociendo a estos autores, yo creo que no se puede decir que la escuela de Salamanca sea una escuela económica, propiamente dicha. Es una escuela teológica que tiene muchas ideas o muchos pensamientos o muchos escritos sobre economía. También es verdad por las circunstancias de la época. No es una escuela de economía como nosotros entendemos la escuela clásica, la escuela de Chicago, la escuela austríaca. No, no es exactamente así, ¿vale? Es una escuela teológica. Ellos se dedicaban fundamentalmente a la teología. Pero bueno, como digo, tienen muchas cosas de economía. Eso les hace no ser muy, muy homogéneos. Por eso creo que es más bien una preescuela, puede decir una escuela en formación, pero bueno, entonces encuentras esas cosas que tú dices, que puede haber autores que difieran en cierto punto. Hoy en día también en las escuelas contemporáneas hay también bastante, eh, vamos a decir, diferencia, no hay tanta homogeneidad. Se puede hablar de diferencias dentro de la propia escuela. Se acepta como un corpus teórico más o menos común, pero luego hay temas de debate incluso dentro de la propia escuela, ¿vale? Y eso pasa en todas, absolutamente en todas. Pues, por ejemplo, hay marxistas, hablando, volviendo al tema del libro de Rayo, que dice que la teoría del valor trabajo estaba bien explicada. Otros que solo valía para los bienes productos del trabajo. Luego hay otros que te aplican el tema de la toma del poder por la dictadura del proletariado y entonces como eso enmienda, como la Revolución Rusa enmienda la plana a Marx, pues aparece el marxismo-leninismo que te dice que se puede quemar etapas y que no tienes que esperar a que haya una república burguesa durante mucho tiempo. En fin, como vemos, dentro de incluso las escuelas que podemos parecer más homogéneas, incluso en esas hay debate, ¿eh? Incluso en esas. Es verdad que en el siglo XVI los medios para llevar a cabo este debate estaban más limitados, evidentemente. Pero bueno, también lo había, de cierta forma también lo había. Sí, bueno, yo lo que diría, estando de acuerdo, es que el punto en común de la escuela de Salamanca, es decir, lo que le hacía escuela unificada,
no era la teoría económica, eran otros postulados. Sí, más religiosos. Como el punto en común de la escuela austriaca, por ejemplo, no es ni muchísimo menos la ideología, ¿no? O el modelo de gobierno ideal, es otra manera ¿No? de entender la economía. Sí, Entonces, por eso te puedes encontrar todo tipo de modelos propuestos desde la escuela, modelos de gobierno propuestos desde la sí, escuela. efectivamente. La escuela austríaca, por ejemplo, te conviven autores como Rothbard, que es muy ANCAP. Luego tienes a Hayek, bueno, que hay también debates sobre si es 100% austriaco. Yo creo que sí, sí es seguidor de la tradición praxeológica, pero bueno, esto da para hablar mucho. Eh, es más liberal clásico. Luego tienes a un autor como Mises, que es también más liberal clásico. Menger también. O sea, también, por ejemplo, en el tema político hay bastante definición, ¿no? Hay autores que son más cercanos a la escuela austríaca, hay otros que menos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Schumpeter. En Schumpeter muchas veces hay dibujos y todo esto que se le mete en la escuela austríaca, aunque yo creo que es más neoclásico que austríaco. Es verdad que tiene alguna influencia, pero vamos, para mí yo creo que no es austríaco del todo, vamos. A lo mejor Hayek es otro de los que está un poco más en el límite, aunque yo creo que está más cerca que Schumpeter. En fin, esto ya depende de donde uno trace la línea, ¿no? Pero bueno, esto da también para, para hablar mucho. Sí, bueno, yo lo que digo de Hayek es que hay dos Hayeks, uno claramente austriaco y uno que ya pues, se separa un poco más de la corriente austriaca, aunque de vez en cuando siga haciendo textos austriacos, que esto es una cosa también muy interesante, ¿no? Que no solo con los austriacos, pero a cualquiera le puede pasar. Yo puedo considerarme economista austriaco y de repente hacer un texto que no sea necesariamente austriaco, o al revés, un economista neoclásico de repente hace un texto que todos los austriacos lo aceptan como Claro, correcto. es que las líneas no son tan homogéneas y tan claras, ¿no? Hay autores que están más cerca, hay autores que están más lejos. Los autores son algo así, yo digo que son como islas, por así decirlo. Y a lo mejor un archipiélago es es una escuela, pero cada isla, unas son más grandes, otras están más pequeñas, unas están más al norte, otras están más al sur, Ujú. unas están más cerca de otro archipiélago, otros están... Hay autores que son más libres, por así decirlo. Estoy pensando en Schumpeter, ¿vale? Hay autores que son más cercanos a tal escuela, sin llegar a ella, en fin, no está tan claro. Ahora que sacabas el tema de la ideología o de política tal, pues por ejemplo, en la sociedad Montpellerin conviven, hay dos grandes tendencias que están los más austríacos y los que son más de Chicago, y han estado siempre hay un poco de debate y de gresca y a ver quién manda, tal, esto y lo otro, pero no son exactamente tampoco de la misma escuela, creo que tienen diferencias metodológicas insalvables, o bastante grandes, pero aún así tienen cierta idea común a los dos, que es que defienden los mercados libres, el sistema capitalista, y bueno, desde dos escuelas han llegado a la misma conclusión. Sí, pasando ya al primero de tus papers que quería comentar, el ¿Mm? de Jackson School of Madrid, que publicas en Mm, 2021. sí. Bueno, al principio hablas un poco, ¿no? de la influencia o la relación entre la escuela de Salamanca y la escuela austriaca, que eso más o menos ya Mm, lo hemos hablado. Y una de mm, las cosas que me parece muy interesante es el papel que juegan los hermanos Rechalviol sí, del crecimiento, del desarrollo de la escuela austriaca en España. Entonces, si nos lo sí, podías explicar un poco. sí. Sí, bueno, yo conocí cuando estaba haciendo el máster y cuando ya estaba estudiando un poco por mi cuenta, siempre salía el nombre de los Rechalviol. Entonces yo entonces vivía don Luis, que era el segundo hermano, que falleció hace, parece que 4 años, más o menos. Entonces, pues ya gracias a él lo conocí, por ejemplo, era un habitual de las cenas del Juan de Mariana, de los premios. De hecho, a él le dieron el premio, fue el primero. Eh, lo conocí y tal, y me contaba cosas, pues tal, y conocíamos a Hayek. Por ejemplo, Hayek vino a España 2 veces, que se lo trajeron para acá. Entonces él me hablaba de la tesis doctoral esta que había escrito su hermano, don Joaquín, que había fallecido en el año 83 o 84, no lo recuerdo ahora mismo, que había escrito en una tesis en la entonces Universidad Central, conseguí hacerme con la tesis y yo creía que era un buen punto de partida para la tesis doctoral. Ya mi TFM lo hice sobre esto, ¿vale? Tenía el mismo tipo de título, la Escuela Austríaca de Madrid. Me fui a la tesis, que no me dejaron sacarla, después de un proceso burocrático curioso para conseguirla. Pedí si me la podían llevar y me dijeron, necesitas el permiso del autor. Digo, bueno, falleció hace 30 años, yo no sé qué voy a conseguir, en fin. La estuve leyendo, luego con el tiempo me enteré que Huerta de Soto tenía una copia.
Tiene una original, además, en su casa. El caso es que en el Juan de Mariana, en una de las veces, conocí a su hijo, que se llama Joaquín Reig Echeveste. Y entonces, pues también me dio su tarjeta, estuve hablando con él, me dio muchos datos biográficos, donde había estudiado, del año de su tesis y tal. Su hijo también tenía otra de las copias de la tesis, obviamente. Bueno, y entonces decidí incluirlo como el punto de partida, por hablarlo así, de las catacumbas de la escuela austríaca en España, porque la tesis se defiende en el año 57, es sobre Mises, sobre la figura de Mises, que por entonces Mises estaba vivo todavía. A Mises le quedaban unos 15 años de vida, o sea que aún le quedaba fuelle y libros, etcétera, etcétera. Había publicado La acción humana menos de 10 años antes. Entonces empecé pues eso, a investigarlo, leer sus libros, vi que habían hecho traducciones. Por ejemplo, Joaquín Reig tradujo sobre todo el libro de Mises y Luis Reig se dedicó a los de Derecho, porque habían estudiado Derecho, los dos hermanos, a temas de Hayek. Los libros, por ejemplo, de Derecho, Legislación y Libertad, si lo verán que el traductor es Luis Reig. Así que lo puse como punto de partida, esto hay un poco que inventárselo, hay que venderlo, ¿no? Pues inicio y entonces el seminario que hacían en su casa, por ejemplo, las traducciones, que era ya en las postrimerías del franquismo y a veces tenían problemas con la censura, cómo se funda Unión Editorial, cómo van sacando cada vez más libros. Así es lo que yo desarrollo, creo desarrollar, que es la primera generación. Entonces, está muy interesante porque a esas reuniones, que como digo, eran en la casa de Joaquín Reig, era en su domicilio particular, se, eh, estaba el abuelo de Jesús Huerta de Soto y lo llevó a las reuniones cuando tenía 16 años y empezó allí un poco pues a conocer la escuela austríaca y la economía, tal, luego sabemos que estudió tal. Yo en la tesis defiendo que Huerta debe ser considerado la segunda generación, a partir de mediados de los 80 más o menos, cuando empieza a dar clase, que yo creo que llega hasta ahora, vamos, sigue dando la batalla. Entonces, bueno, pues cuento todos sus libros, sus aportaciones, etcétera, etcétera. Y luego tengo el proyecto de hacer otro, de empezar, que es lo que sería la tercera generación de la escuela austríaca, que creo que debería ser la gente ya del siglo XXI, a partir del año 2010, 2008, a partir de la gran recesión más o menos, que ya entrarían pues Rayo, Bagús, en fin, la gente más, David Sanz, la gente, Eduardo Blasco, por ejemplo, la gente más joven, en fin. Entonces ir aportando lo de cada uno y ya está. ¿Y cómo llegaron los hermanos Rechalviola a la escuela austriaca? Porque en esa época... Ellos conocían la obra de Hayek y de Mises, pero sobre todo porque habían viajado por Europa, ¿vale? Claro, esto cuando uno empieza, esto es el problema del pensamiento económico, que uno empieza a tirar para atrás y no se acaba nunca. Entonces, investigándolo, descubrí hasta Luis Solarriaga, hasta un profesor de los años 20, Ajá. que se fue a hacer el doctorado a la London School of Economics con Hayek. Luego, por ejemplo, estaba también, bueno, hay otros autores como eh, el que le dirigió la tesis a Huerta de Soto, la de Económica, perdón, la de Derecho, Lucas Beltrán, que también estudió en la London School of Economics y son gente que por ejemplo, recibieron clases de Hayek directamente y que lo conocieron por esa rama. Uno empieza, Pedro Schwartz, por ejemplo, que era un poco más joven, pero bueno, también tiene ya casi 90 años, también de la época, en fin. Entonces, se trajeron de Europa ese bagaje que poco a poco fueron conociendo. Una de las cosas que me contaba Luis Reig era que a ellos les gustaba leer la revista Newsweek. En la revista Newsweek, original en inglés, escribía Henry Hadley en esa época. Y entonces había veces que la revista no pasaba la censura. Entonces llegaban al kiosco, no había internet, no había nada, y había meses que se quedaban sin la revista. También era una forma de medio ir conociendo poco a poco ese ambiente. Luego ya se fueron juntando con otros madrileños que les iba interesando el tema y de ahí fue creciendo la bola. Muy, muy, muy interesante. Yo llegué un poco tarde, también estudié en la London School of Economics, pero a mí no me dio Sí. clase Hayek, pero bueno, no pasa nada. Llegué un par de años tarde. Ahora mismo, ¿por qué crees que hay tanta importancia? ¿Por qué crees que tiene tanto peso la escuela austriaca en España? Porque sí que si lo Sí, comparamos con otros países, diría que tiene un peso bastante sí. significativo. Yo, por ejemplo, en las conclusiones lo que digo es que dentro del mundo hispanoparlante, la más
el sitio de austríacos más puntero me parece que es España, además de con bastante diferencia. Hay bastantes en Argentina, por ejemplo, hay algunos en México también, hay algunos en Venezuela, pero España parece que es la... España gana por goleada, vamos. Lo que no hacemos en el Mundial, pues lo ganamos en la escuela austríaca, por ejemplo. El caso es que yo creo que es porque se han hecho bien ciertas cosas, como por ejemplo el tema de los think tanks, que tienen mucha implantación. Se ha ido creando una escuela, pues por ejemplo el máster, está procesos de mercado, hay muchos doctorados, ahora está la Francisco Marroquín. Se ha hecho mucho hincapié en el ámbito pedagógico. Te puedes meter en YouTube, tienes tu canal, tienes el canal de Rayo, tienes el canal del Juan de Mariana, tienes el que de 100.000, te puedes ver 1.000 conferencias, te puedes ver charlas, te puedes ver universidades de verano, está todo gratis, están los libros, están subidos a internet, o sea, está todo lo que te imagines y está todo totalmente gratis. Es decir, en cuanto a difusión, es difícil encontrar una corriente que siquiera se nos acerque, vamos, o sea, en cuanto a inquietud, desde luego somos los que más. Un, un discípulo de Huerta, Andreas Kramer, que hizo un doctorado que se llama The Golden Age of Austrian Economics, y entonces cuenta la formación de la escuela austríaca allá en Viena en el siglo XIX y cuenta el ambiente intelectual de la época, muy puntero, tal, que todo eso salta por los aires en los años 30 con la llegada de los nazis, ¿vale? Pero yo creo que en cierta forma se puede asemejar un poco a lo que pasa hoy en día en España y más concretamente en Madrid, porque creo que nunca en la historia ha habido tantos o austríacos o cercanos a la escuela austríaca que estén investigando, que estén dando clase, que estén enseñando, que estén dando conferencias, que estén escribiendo, que hagan artículos en prensa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es por eso, por el tema educativo y lo de ir colocando un poco a todo el mundo, ¿no? En muchos sitios. Es un poco el camino que el otro día en la presentación online del libro de Rayo, que supongo que te has visto seguro, con Bastos. No la he visto todavía, pero bueno. Bueno, pues una de las cosas que dice Bastos es que, una cosa que han hecho muy bien los marxistas tradicionalmente es que han sentado gente en puestos de todas partes. Y dice, hay cineastas, hay literatos, hay presentadores. Y dice, bueno, pues lo que está pasando ahora con la escuela austríaca es un poco más o menos lo mismo. Están en estadios incipientes, pero es decir, tener gente prácticamente en todo. Hoy en día te puedes encontrar austríacos, ¿qué te digo yo? Hasta en el Banco de España, por raro que parezca, o Sí, en sí. la CNMV o algo así. Pero ¿cómo? Sí, sí, o sea, esa idea de tenerlos ahí en su torre de marfil, como decía Messi, no, no, que han salido y se van expandiendo. Es verdad que esto es muy lento, pero bueno, poco a poco. Y dentro de todo esto, ¿qué papel, que sé que crees que es muy importante, crees que ha jugado Huerta de Soto? Hombre, desde luego, porque en el ámbito académico es tener un punto de partida o un punto de referencia. Es decir, hace 40 años pensar que hubiera un catedrático austríaco, pues era una cosa un poco rara. Podía haber algún profesor, alguna asignatura, algún seminario que encontraras por ahí, pero que prácticamente que tenga una cátedra, que tenga medio departamento, que tenga no solo en su universidad, sino ya en bastantes sitios, que vaya diseminándose por distintas facultades, en fin, etcétera, etcétera. Eso me parece, eso es absolutamente novedoso, porque pasas de tener un catedrático que como mucho va a tener un heredero y poco más, a tener gente que se puede esparcir por prácticamente todo el mundo, ¿no? Es un poco como los 12 apóstoles, ¿no? Mm. Por todas, no solo por universidades, como digo, también de España, sino que hay gente que ha estudiado aquí y luego se ha ido a América, son lugares de origen, pues los hay en Argentina, por ejemplo, los ha habido en Venezuela, los hay en México, los hay, etcétera, etcétera. Y por eso, como tú muy bien cuentas en el artículo, ha jugado un papel también muy importante tanto el máster de Economía Austriaca de Mm. la Universidad Rey Juan Carlos como la escuela doctoral, ¿no? Exactamente. O sea, de que además el máster creo que es accesible para cualquier persona, que no tienes que ser austríaco ni nada, simplemente que te interese conocer, que quieras debatir, ver temas y contrastar ideas, etcétera, etcétera. Porque ya ha pasado mucha gente que no tienen que ser austríacos puros ni nada de eso, sino que simplemente con la idea de conocer, de formarte y adelante con ello. O sea, y luego la escuela de doctorado, pues sí, porque en lugar de que los austríacos sean una gente rara y loca que está allí en el siglo XIX escribiendo cosas, sino que no, no, que los aplican a problemas de hoy. O sea, que tienen aportaciones científicas hoy, no hace 100 años. Sí, sí,
Totalmente. Y por una o por otra, casi todos hemos pasado por ahí. Yo pasé por el máster, claro, mucha gente ha pasado por el máster, no has por el doctorado. Sí, es una muy buena cantera. Eh, Luego, una de las cosas que también señalas que me parece muy interesante y con la que estoy de acuerdo es con la importancia que jugó la gran recesión Mm. en dar voz y poner un foco sobre economistas austriacos y también muchas ideas austriacas. Entonces, si nos puedes explicar exactamente qué pasó aquí. Sí, claro, pues la gran recesión, bueno, como todo el mundo sabe, no es la de ahora, es la anterior gran recesión, o de gran recesión en gran recesión, la de 2008, que fue una recesión, yo creo que para los manuales austríacos es una recesión de manual, ¿no? Una burbuja crediticia que se va inflando aproximadamente desde el año 2001 y que termina explotando y que las malas inversiones, es decir, si uno aplica los manuales típicos, yo que sé, el de Garrison, etcétera, etcétera, es que lo ve de jolín, si esto es lo que ha pasado, pero esto está escrito 4 años antes, ¿cómo lo han podido saber? En fin, pues no, pues era simplemente discurriendo, ¿no? Aplicando el método praxeológico y viendo a ver qué pasaba. Bueno, lo que pasó básicamente es que a finales de los 90 hubo en Estados Unidos lo que se llamaba las burbujas de las .com, que era cuando estaban empezando las páginas web, eBay, Yahoo, etcétera. Entonces estaban los tipos de interés demasiado bajos, hubo un boom ahí de inversión y el entonces gobernador del Banco de la Reserva Federal, que se llamaba Alan Greenspan, acabó con eso subiendo los tipos de interés. Justo en el momento en el que le pilló los tipos de interés en el tramo ascendente, se produjo el atentado del 11 de septiembre, o los atentados del 11 de septiembre. Entonces, entró Bernanke y Bernanke empezó a aplicar una política más laxa, más de estímulos, bajar tipos de interés, facilidades de crédito, bueno, lo que no sabemos. Otra vez la flecha para abajo y eso estuvo alimentando esta burbuja, sobre todo en el sector inmobiliario, hasta el año 2008. Entonces, se produce una recesión, que es una recesión de manual, y en lugar de permitir, como aquí en el caso de España, que el mercado fuera corrigiendo los errores de inversión con la dolorosísima recesión, se sacaron planes de estímulo de estos de gasto público keynesianos puros y duros, el famoso plan E, y al final pues fuimos postergando el problema. En España se dio lo que se llama una crisis en W. Tuvimos dos crisis más, dos recesiones más. Una cuando los planes estos de estímulo ya se vio que no servían para nada, que fue cuando llegó el famoso año 2010, que Zapatero bajó saldo de funcionarios, congeló pensiones, empezó a hacer lo que tenía que haber hecho 3 años antes. Eso nos volvió a meter en la recesión y luego cuando llegó Rajoy en el siguiente gobierno, su idea fue aumentar la presión fiscal, porque vamos, no quería seguir reduciendo el gasto público y otra vez el año 2013 volvimos a tener otra recesión. Luego volvimos a crecer, bueno, que ha seguido esa época que ha durado hasta el COVID, ¿vale? Ya a finales del 19 ya había síntomas de agotamiento, pero bueno, el COVID acabó de forma muy abrupta, ¿vale? Pues eso básicamente es lo que cuento en el libro, es que esa recesión de 2008, como encaja tan bien en las teorías o en las explicaciones que habían dado los austríacos, pues creo que le dio un gran salto y un gran conocimiento tanto entre el gran público como en el ámbito académico. Se había fundado el Juan de Mariana, me parece que 3 años antes, en 2005, si mal no recuerdo. O sea, como que poco a poco tenía ya todas las condiciones o todos los ingredientes. Llegó la recesión y en una crisis, oportunidad de negocio, de beneficio, ¿no? Utilizando la terminología empresarial, y adelante que fue esta rama con ella y de ahí pues ya historia. Podríamos decir que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Es Sí, decir, sí, 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 sí. aunque sea algo negativo, a los obstáculos, las crisis nos han venido bien por lo menos para decir, oye, mira, que llevábamos avisando de esto hace tiempo y ha sucedido tal y como decíamos. Sí, es un poco como en la del 29, ¿no? Pues en el año 1913 se crea la Reserva Federal en Estados Unidos, que por cierto también es el año en el que se impone el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Eh, no, porque entonces se controla el crédito centralizadamente. Por cierto, esta era una de las propuestas de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. En su decálogo está la centralización del crédito, que es lo que tenemos hoy en día, un sistema bancario comunista puro y duro. Entonces,
cada gran recesión, por ejemplo, en los años 70, con la crisis del petróleo, la guerra del Yom Kippur, volvió a pasar lo mismo, que Hayek estaba ya muy mayor y nadie le hacía caso y volvió como a salir a la palestra. Miren, sí puede darse inflación y desempleo al mismo tiempo. En fin, hemos tenido como esas oscilaciones y se parece que en el año 2008 hubo una subida bastante grande y parece que todavía dura y tiene fuelle. Pues muy bien, esos son los puntos que me parecían más interesantes comentar de este paper. Luego, sobre tu otro paper que escribes con León Gómez Rivas, ¿verdad? El de modelos de difusión de ideas en la historia del pensamiento económico, la Escuela de Salamanca y la Escuela Austriaca de Economía, que lo escribes, bueno, se publica este año, se publica en 2022. Y bueno, nos haces otra vez, explicas ahora en mayor detalle cuál es el papel de la Escuela de Salamanca, bueno, qué es lo que defendían, cuál es su relación con la Escuela Austriaca, que en el anterior lo contextualizas, pero aquí sí que profundizas bastante más en esta relación. Y bueno, la primera pregunta, solo leyendo el título, ¿qué es eso de modelos de difusión de ideas? Bueno, ahí el profesor Gómez Rivas y yo lo que queríamos defender era cómo estos modelos de difusión de las ideas luego se iban diseminando entre autores y van chocando con otras escuelas, ¿no? Ujú. En el caso de la escuela de Salamanca y la escuela austríaca parece bastante claro, aunque parece que no se conocían entre sí hasta que se rescató a principios del siglo XX por Marjorie Grace Hutchinson, por cierto, que se cumplió el aniversario de su fallecimiento hace poco y fue homenajeada. Entonces, eso era básicamente lo que queríamos explicar en este pequeño paper, que bueno, si la gente tiene un poco de fuelle, nos puede buscar en LinkedIn, por ejemplo, que lo tenemos ahí subido, el artículo está gratis, en Yo, revistas de la Universidad de Valladolid, ¿sí? enlazaré todos los Ah, papers. vale, que es del Journal of the Sociology and Theory of Religion, es una publicación dedicada, había un número que era especial sobre la difusión de ideas concretamente, y entonces pensamos Mm. en escribirlo. Bueno, el profesor Antonio Sánchez Bañón, que está en la Red Juan Carlos, ¿vale? Le preguntó al profesor Gómez Rivas, oye, mira, que va a salir este número, si te interesa hablar sobre difusión de ideas de Escuela de Salamanca. Me lo ofreció también colaborar con él y bueno, allá que lo sacamos. Siempre es bueno tener papers conjuntos, ¿no? Que se conozca, dos, etcétera. Eso básicamente era lo que queríamos contar ahí. De ahí que deis un énfasis, ¿no? en el apartado de la religión, ¿no? De Sí. los autores, que me parece curioso que lo mencionéis, que digáis que, bueno, hay autores que no lo hacen, pero hay otros como Rothbard que sí que creen que tienen cierta importancia. ¿Qué importancia creéis que tiene? Claro, yo hasta que me leí el manual de Rothbard, nunca había visto ningún manual de pensamiento económico en el que se hablara tanto de la religión. Pues Ujú. bueno, hay párrafos del manual de Rothbard que parece un sacerdote, vamos, de cualquiera que se lo haya leído. Entonces, a veces, por ejemplo, estoy recordando a un miembro de la escuela clásica que se llama Thomas Robert Malthus, el del malthusianismo, que era clérigo de la iglesia anglicana. Me parece que eran 14 hijos, o sea, no me lo perdía el tiempo, sí, sí. O sea, entonces, normalmente no se citaba mucho, ¿no? Pues bueno, estudió en este colegio, nació en tal sitio, fue a tal universidad, vale, pero no se le hacía tanto hincapié en el tema de la formación o de la contextualización de sus ideas y sobre todo me parece muy interesante el tema de la religión, si era pues si es anglicano, si es luterano, si es católico, si es, en fin, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que es algo fundamental porque para comprender mucho a una persona, sobre todo porque cuando estás leyendo sus textos, si sabes previamente a qué religión pertenecía o a qué iglesia, parece como que hay ciertos párrafos o ciertas palabras que ya lo empiezas a pillar. Aquí se le ve que es luterano, aquí se le ve que es más católico, aquí se le ve que está, porque aquí se le ve que defiende el libre albedrío. Aquí se le ve que es más determinista, aquí está. Entonces esto se puede relacionar, además para el ámbito del investigador es una maravilla, porque te da la posibilidad de sacar artículos y escritos y citas y tal, en función de esto, la influencia religiosa en tal autor, tal. Y uno lo ve muy bien. Una vez que se ve con esos anteojos, con esas gafas o con ese prisma, se le puede sacar bastante partido. Al final, cuanto más puedas contextualizar al autor, entiendo que Sí, mejor. mucho mejor, sí, sí. Que decías lo de Malthus, me acordaba de Henry Thornton, que él tiene un papel,
un libro sobre teoría monetaria. Bueno, era un teórico monetario que estaba ahí, creo que no sé si llegó a ser parlamentario, pero bueno, está muy Sí, metido en la política británica, tiene un papel de económico, un papel, un libro económico que es el de papel moneda o papel dinero o papel moneda creo que se llama, no me acuerdo cómo lo han traducido, pero paper credit en inglés. Y luego los otros libros que tiene o los otros textos que tiene son textos religiosos, es decir, luego él ya se vuelve un devoto religioso, deja el mundo económico y se mete, creo que exclusivamente a escribir sobre temas sí, religiosos. sí. También me parece una faceta muy curiosa de este autor. Sí, es curioso porque ha habido bastantes autores que han estado cerca o relativamente cerca de iglesias o de alguna confesión y eso no se suele contar mucho, sobre todo en autores del siglo XIX, de ciertas ramas así más liberales. Y creo que es bueno ponerlo de relieve porque si vamos a contextualizar, si vamos a ser historiadores, hay que ser totalmente eh, imparciales en ese sentido. ¿Y crees que a la escuela austriaca se le ha dado bien el trabajo de la difusión de las ideas? Yo creo que ha tenido unas épocas que se ha metido mucho en Torres de Marfil, como se suele decir, Ujú. pero de un tiempo a esta parte creo que sí, porque por ejemplo, el tema de los think tank lo tiene bastante expandido, no solo en España, sino que hoy en día encuentras think tank de corte, vamos a decir, más liberal o austríaco o cercano en todos los países. A mí me sorprende porque hay cinzán austríacos ya hasta en Venezuela y hay en Cuba, por ejemplo, que hay uno, ¿vale? Sí, y está el Mises Institute y está el Institute of Economic Affairs en Londres, en fin, prácticamente en todos hay o más o menos de la cuerda. Entonces, tienes ahí un campo de actuación bastante grande. Eh, Además, son centros que no dependes de una universidad o no de una enseñanza arreglada, sino que prácticamente puedes enseñar lo que quieras, donde quieras, organizar tus cursos y que es simplemente por amor al arte, como una academia platónica, una academia griega del siglo IV antes de Cristo, que es simplemente aprender por aprender, que es como uno está más motivado siempre. Y cuándo crees que mejoró? Es decir, ¿cuándo crees que aprendió la escuela austríaca? ¿A partir desde cuándo crees que sí que Pues, por aprendió? ejemplo, el Mises Institute Ujú. que se funda ya cuando ya ha fallecido Mises en los años 70. Creo que los estadounidenses tuvieron un paso hacia adelante, fueron un punto a favor. Por ejemplo, también en Reino Unido, en los años 50, Lord Highcross, cuando funda el Institute of Economic Affairs con Arthur Sheldon, ¿vale? Me parece que es otro punto de partida. En ese sentido, los anglosajones parece que han llevado un punto por delante. Luego los hispanos lo hemos copiado además bastante bien y creo que incluso de forma más extensa. No son tan académicos ni nada, sino que hemos visto que es más importante salir en los medios de comunicación, que te vean en los debates, que la gente se disputa, dar, así que llegue de por sí. Sí, sí. ¿Y cuál crees entonces que es la situación actual de la escuela austríaca? Aquí en España está mejor que nunca. O sea, eso se puede mejorar, todo es mejorable, pero bueno, hoy en día me parece que está en un punto, vamos, que a lo mejor si hace 40 años hubieran echado la vista hacia adelante, hubieran podido, no se hubieran imaginado algo así jamás, vamos, la vida. Si, si le hubiéramos dicho a Lucas Beltrán o a Joaquín Rech o a Luis de Olarriaga o etcétera, etcétera, cómo íbamos a estar dentro de él comenzando los años 2020 si hubieran asustado, pues mira, que es que tenemos libros y tenemos escuela de doctora y hay doctores y hay profesores y salemos en la prensa y bueno, a lo mejor entonces si escribías un artículo en prensa y te lo publicaban un día, bueno, pues ya era mucho, pero desde luego hoy en día el grado de difusión que hemos alcanzado es mejor que nunca. Y como digo, no hemos llegado al límite ni por asomo. O sea, esto sigue creciendo y la bola de nieve que vaya para adelante todo lo que se pueda. ¿Y a nivel global? A nivel global, por ejemplo, en el mundo anglosajón sí han tenido más asentamiento o implantación en los últimos tiempos. Pues, Mises Institute, Cato, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, Atlantic Journal, etcétera. Y y en Reino Unido, por ejemplo, está el Institute of Economic Affairs, que tiene sorprendentemente mucha implantación entre los conservadores, entre los Tories, y además en medios de comunicación es una pasada. A mí me parece un think tank
en el que reflejarse porque han llegado a unas cotas. Ellos tienen en torno a 40 personas que solo trabajan de eso, solo están en el think tank y solo se dedican a ir a medios, a escribir, etcétera, etcétera. Se lo han convertido en su trabajo, tienen campañas de marketing. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención en el verano de 2016, cuando salió elegida Theresa May en el Congreso del Partido, los del Institute of Economic Affairs tenían un stand dentro del Congreso del Partido y hay varios diputados que son miembros del Institute of Economic Affairs y van a las conferencias y todo, que vamos, es sorprendente. Me parece que es una forma muy correcta de tratar de meter la cuchara. Luego te dicen, no, porque se han vendido, porque son unos tibios, que no sé qué, pero es que si no haces esto hay que ser un posibilista, ¿no? Es a donde realmente se puede, poquito a poco, ¿no? No vas a llegar al final del camino de golpe, ¿vale? Sino que hay que ir poco a poco. Lo que sí que hacen, y bueno, yo les conozco relativamente bien porque cuando estaba ahí en Londres iba a todos los eventos, lo que sí que hacen es eso, se meten mucho en política y no les importa mojarse, No, no, defender a un candidato, ¿eh? No les importa no, decir, no, 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 en absoluto. apoyamos abiertamente a este partido y le vamos a defender y en eso, que lo podrán hacer mejor o peor, pero por lo menos no tienen Mm. ningún Sí, tipo sí. de complejismo de, oye, mira, no, nosotros defendemos esto y creemos que es la mejor opción y ya está. Y Además, son bastante abiertos y sí, defienden bastante al Partido Conservador y dicen, bueno, pues tienen cosas que no nos gustan, pero compáralo con el sí, sí. laborista. Sí, 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 sí. De hecho, ellos hacen una actividad muy curiosa que hacen todos los meses, organizan una comida e invitan a un diputado de cada grupo, no solo conservador, invitan a un laborista, invitan a un nacionalista escocés, y esa puerta cerrada, ¿vale? Y hablan entre ellos, pero no se sabe allí qué contarán, en fin, ahí también intentan conocer un poco de primera mano, lo van rotando, y como tienen tan buena prensa y tan buena implantación, todos los partidos van a esta invitación. A mí me parece una buena idea también. No lo sabía, no sabía que hacían eso, Sí, pero sí, sí, sí. que en cuanto a mojarse, no les importa mojarse, decir que apoyan a ese partido, decir que apoyan el Brexit, decir que tal, y pues, se tiene De que meter. hecho, ahora que has sacado el tema del Brexit, dentro del IEA había gente que era más pro-Brexit, por ejemplo el jefe, pero luego había gente que no lo veía tan claro, en fin, y de hecho en su revista hay artículos que puedes encontrar a favor o en contra, en fin. Parece que la opción pro-Brexit era mayoritaria, ¿vale? Sí, 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 sin duda, sí, por lo menos, bueno, yo cuando estaba ahí que hablaban tal, parecía que era la opinión consolidada de ellos y la decían sin ningún problema. Y sí, sí, es curioso cómo funciona. También es verdad que deben tener bastantes fondos para hacer todo lo que hacen muchísimas actividades, Sí, sí, sí. Tiene un fondo de donantes. Uf. cualquier libro gratis, es decir, tienen todos los libros que han editado, puedes coger, te lo llevas, o sea que... Mm. Sí, 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 sí. Tienen una red de donantes que tiene que ser una maravilla. Pero claro, eso se va consiguiendo poco a poco, vas con gente, vas acercándola. Esa gente cuando llegue a puestos de más responsabilidad, pues podrá ayudarte, en fin, una bola de nieve. Y algo que ya se ha apuntado antes, pero para que quede claro. Entonces, una cosa es cómo estamos ahora, ¿no? Ahora estamos de acuerdo que hay una situación bastante buena, sobre todo aquí en España, en la escuela austríaca. Pero ¿tú le ves futuro? ¿Crees que esta situación va a ir a mejor o crees que ya hemos tocado techo? Bueno, pues el futuro es un por hacer, no es un porvenir. Entonces, el tema que yo le veo es cuando llegue la siguiente generación, si vamos a seguir tanto en el ámbito académico como de medios en esa pujanza. Yo creo que tenemos, el de medios está bastante bien cubierto. Me Ujú. parece que ahí tenemos fuelle para rato, para una generación más. Y luego en el ámbito académico también los vamos estableciendo, sentando. Tenemos ahí un centro de acción en la Red Juan Carlos, que parece que tiene recorrido también. Y sobre todo porque hemos ido estableciendo, o puedes encontrar austríacos prácticamente en cualquier lado. Ya no es solo los de un departamento allí escondido en Vicálvaro, sino que parece que mm, hemos llevado el debate y hay más pujanza en todo el ámbito universitario, lo cual es maravilloso. Cuanto más diseminación total. Yo creo que de momento fuelle tenemos, ¿eh? De momento para seguir otros 20 años hay. Muy bien, muy bien. Es bueno saberlo, ¿no? Es bueno escuchar esta visión optimista, que yo en parte también la comparto, pero también puede ser porque yo o tú también estemos los dos metidos en nuestra burbuja
y sea lo Ujú. que en Twitter, en redes, en ciertos medios, El- entonces decimos, ah, bueno, estamos cubiertos, pero a lo sí, mejor no tanto. el Pero wishful thinking, como dicen los ingleses, ¿no? pero aún así, Wishful si thinking. vemos los datos, parece que sí, ¿no? Que decir, tenemos el máster de la Rey Juan Carlos que apuntabas, el máster de OMA con la Francisco Marroquín, el otro máster de OMA de Value Investing, que son máster claramente austriacos. Luego también en el mundo de las inversiones cada vez hay más presencia austriaca y es una presencia que no les importa comentarlo, ¿no? Tenemos a Francisco Paramés, que no tiene ningún problema en escribir en su libro Invirtiendo a largo plazo abiertamente sobre la influencia de la escuela austriaca sobre él. Así que sí, yo creo que va pasando eso, ¿no? Que poco a poco se va Sí, expandiendo sí, la sí, sí, cosa es verdad. y Eso gente es donde una de menos las cosas que se va esperas, diciendo. de repente se austriaca. Efectivamente, efectivamente. Gente, bueno, también hay que entender que hay gente que es más cercana, más alejada, en fin, uno que se define como tal, otro, bueno, pero yo creo que en términos generales la salud es bastante buena, siempre mejorable, todo es mejorable. Luego ya pasando tú al tercer paper que quería comentar hoy, el de raíces de la teoría de la explotación y la crítica austriaca de Sismondi a von Baber, que también publicas este año. ¿Qué es esto exactamente la teoría de la explotación? Ese artículo me surgió la idea hace años y lo tenía aparcado y era por darle ya definitivamente forma. Ese está publicado en el Iberian Journal of the History of Economic Thought. Es Ujú. la única revista que se publica en España que es exclusiva de pensamiento económico, ¿vale? Se publica en la Complutense. El director es Luis Perdices, que es catedrático de pensamiento económico, y la redactora jefe es Estrella Trincado, que también es profesora de pensamiento económico, ¿vale? Es una revista harto recomendable para la gente hispanoparlante que quiera, que le guste el pensamiento económico, seguir ahí los artículos y todo. Entonces, en ese artículo lo que lo tomé de la idea de una de las clases de Huerta que explica la teoría de la explotación y entonces cuenta la crítica que le hace von Baber a Marx en su célebre libro de Capital e Interés y la conclusión del sistema marxiano, ¿vale? Entonces lo tomé como idea y lo que quería hablar es que había muchas citas y había muchas referencias a la formación de la teoría de la explotación, que parece que es exclusiva de Marx, pero lo que pasa siempre en pensamiento económico, que uno se empieza a investigar y se puede ir cada vez más hacia atrás. Ujú. Entonces, quise sacar la idea de Proudhon, Sismondi y Rodbertus como los tres autores que formaban la teoría antes de Marx. La teoría de la explotación lo que viene a decir, bueno, esto tenemos el maravilloso libro de Rayo que acaba de salir que lo explica, vamos, largo y tendido en sus 1800 páginas, ¿no? Lo que viene a decir es que en la producción de cualquier bien, en el sistema capitalista, se produce un robo, una expropiación o una plusvalía, llámalo como quieras, de ciertos agentes económicos, que son los capitalistas, que no añaden valor al producto, pero obtienen una, por así decirlo, renta no ganada al final del mismo, simplemente por sentarse y cruzarse de brazos, ¿vale? Esto Marx lo determina en la economía feudal, diría que son los terratenientes, los nobles, la iglesia, ¿vale? En la economía capitalista serían los capitalistas, ¿vale? Y él lo que dice es que en la economía socialista futura será el Estado el que se apropie de la plusvalía que ya la repartirá entre los trabajadores, ¿vale? Bueno, pues esto, yo lo que intento ahí no es una crítica al sistema propiamente dicho, porque para eso está von Baber, aunque lo cito, pero sobre todo es cómo se ha formado esa teoría de la explotación. Y entonces empiezo contando la teoría del valor trabajo, porque además la teoría de la explotación tampoco es homogénea, como pasa con todas las teorías. Y ahí están los escritos de Proudhon, de von Baber, perdón, de von Baber, los escritos de Proudhon, de Sismondi, donde cada uno como que le va dando cierta forma, intuye algo, pues vamos a hacerlo, pero entonces nos vamos a sentar en comunas en el campo, repartimos la plusvalía entre todos y otro, no, entonces llega la Salle y te dice, vale, pero entonces va a ser el sindicato el que reparta, o sea, van ofreciendo como distintas propuestas en el mismo, más o menos en el mismo mejunje, por así decirlo. Entonces, esta Entonces, no es una idea original de Marx, ¿no? sí, yo lo que vengo a decir es que la idea no es original de Marx en absoluto, sino que uno va a los escritos de Rodbertus y la teoría de la explotación en Overpopulation and Crisis ya estaba totalmente asentada en el pensamiento de los socialistas de la época de Marx y de antes de Marx, ¿no?
está Proudhon, está Lassalle como, y Sismondi, ¿vale? Es verdad que lo que pasa en estos tipos de papers que cuando te empiezan a dar las revisiones te dicen, no, porque este autor también, no, porque este autor previo tal, y uno tiene que decir hasta aquí, porque si no, esto tira hacia atrás y no se acaba nunca. Yo creo que ahí básicamente lo que quería defender era que la gente entendiera de dónde venía la teoría marxista de la explotación, que no viene necesariamente de Marx, sino que es muy previo. Y esta teoría, como también explicas ahí, necesita de la teoría del valor trabajo, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Si la teoría del valor trabajo, la teoría de la explotación es una consecuencia, es una continuación, ¿vale? Entonces, por eso intentamos partir de la idea de la teoría del valor trabajo y luego cómo cada autor, como tiene una teoría del valor trabajo que tampoco es homogénea, le da lugar a una teoría de la explotación que tampoco es homogénea. Y además ofrecen soluciones para ellos intentar refutarla pues, en cierta forma. La teoría del valor trabajo, alguien que, bueno, no sé si sorprenderá a muchos oyentes, pero alguien que la defendía era el mismo Adam Smith, ¿verdad? Sí, pero se ha hablado mucho lo que los alemanes llamaban Das Adam Smith Problem, el problema de Adam Smith, que parece que en su primer libro, en la teoría de los sentimientos morales, es más pro teoría subjetiva Ujú. y que en el segundo, en la riqueza de las naciones, es cuando recibe la teoría objetiva del valor o una primera aproximación. Y es cierto, pero bueno, es que parece que el primer libro trata más sobre sentimientos morales, que es su título, y el segundo sí es más de teoría económica pura. Entonces ha habido mucho debate, qué le pasó en medio, en su vida, porque hay 17 años de diferencia de un libro a otro. Ujú. Creencias, tal, en fin, se ha hablado mucho de la influencia religiosa, que era presbiteriano, mucho hincapié en la... No era anglicano, era presbiteriano. Es que si él, por ser un reformado y que la iglesia suya, pues hacía mucho hincapié en la predestinación, que a lo mejor durante ese tiempo de tanto escuchar sermones, pues parece que influye en eso. Eso es prácticamente imposible saberlo hoy en día porque salvo que hubiera llevado un diario él mismo, pues era difícil sacarlo. Y la práctica del valor trabajo, ¿hasta dónde la hemos podido remontar? Dice rastreando hacia Sí. atrás. Sí, la verdad es que hay incluso en el manual de Rothbard salen algunos monjes medievales que ya defendían, había bastante debate en la Edad Media sobre la teoría objetiva y la teoría subjetiva, ya por entonces. Ujú. Entonces, no hay monjes, como por ejemplo Juan Bodino, que ya defendían una teoría más subjetiva, había otros por contra, Sor Rothbard te saca nombres de estos impronunciables de los que defendían uno y otro. Parece que en el siglo XVI lo que estaba ya ganando era la teoría subjetiva del valor, como que se había ido imponiendo poco a poco y parecía que estaba en el siglo XVIII, parece que estaba ya olvidada, hasta que la rescata Adam Smith, que es una involución un poco hacia atrás. También aprovechamos para decir que la teoría objetiva del valor tampoco es homogénea, porque, por ejemplo, Adam Smith habla de coste de producción, así como muy genérico, Ujú. hasta la idea de Marx, que solo habla de trabajo socialmente aceptado, hay un abismo bastante grande. Es decir, tampoco los que pregonan la teoría objetiva son exactamente iguales, ¿vale? Luego está Ricardo que tiene otra, Stuart Mill que tiene otra, Malthus que tiene otra, y unos hacen más hincapié en teoría objetiva con más utilidad, como Mill, otros hace más hincapié en el trabajo exclusivamente, como Ricardo, luego llega Marx y te dice no, que es trabajo asalariado, cada uno, como vemos, tampoco hay cierta homogeneidad dentro de Eso es lo un que buen son. ejemplo para ver lo que hablábamos al principio de cómo el avance del pensamiento económico no es lineal. A veces. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Es un ejemplo muy bueno, porque cuando parece que en el mundo anglosajón, en el siglo XVIII, por Smith estaba muy impuesta la teoría objetiva del valor, y Ujú. en el mundo continental, aquí europeo, estaba más impuesta la teoría subjetiva. Entonces, ese choque, esa confrontación parece también una involución, porque en el mundo anglosajón tiran más hacia el ámbito objetivo, pues a lo mejor seguramente por la religión, mientras que en el ámbito más continental era el más subjetivo. Luego, bueno, el debate hoy en día sigue, pero tampoco se puede trazar una línea exactamente perfecta. Estoy acordando, por ejemplo, de Jeremías Benzan, en fin, o sea, hay autores a un lado y a otro que pueden ser defensores de la otra teoría, no tiene por qué ser exactamente igual. Ujú.
¿Has leído o has visto en Twitter el paper de Phil Magnes sobre... No, No, no. vale, pues ha escrito un paper recientemente sobre que la publica en el Journal of Political Economy no me acuerdo quién es el coautor, Michael Mackovic, vale. Y lo que hace es un análisis sintético de las citas de Marx comparado con otros autores con citas similares. Y lo que viene a decir es, bueno, si miramos las citas, las citaciones a la obra de Karl Marx, hay un punto donde despega, hay un punto donde es bastante similar a otros autores, como sería de esperar, y hay un punto que es a partir del 1917 con la Revolución Soviética, donde ya sus citas académicas despegan y se separa completamente del resto de autores que estaban más o menos a su nivel de fama o a su nivel de citaciones en las ciencias sociales. Una de las cosas que dice, ya no tanto en el paper, sino luego, que es una de las cosas donde más se puede debatir, y de hecho Bob Murphy le ha dedicado un podcast contestándole, criticándole, yo creo que de manera muy acertada, es que según Phil Magnes, mm, el Twitter, o los tweets, no el paper, el Marx era relativamente desconocido antes de 1917. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que era una figura oscura como él llega a decir? No, no tan desconocido. Por ejemplo, en el ámbito académico yo creo que estaba más que implantado, porque, por ejemplo, es la época previa a la Revolución de Karkowski, de Rosa Luxemburgo, de Lenin, es decir, tenía dentro del ámbito académico, no estrictamente de enseñar, sino investigador, yo creo que era de los más pujantes en ese momento. Es decir, una de las cosas que tiene el marxismo es que desde Marx en adelante, el último cuarto de siglo del siglo XIX hasta la Revolución Rusa, lo que hace es que arrambla totalmente con el resto de corrientes del socialismo, porque el socialismo también tiene muchas corrientes, lo que él llamaba despectivamente los socialistas utópicos, el socialismo de mercado de Oscar Lange, etcétera, etcétera. Y parece que hasta la Revolución Francesa solo existía el socialismo de Marx, y esto es verdad, porque había adquirido un monopolio, no en el sentido de teoría económica, ¿vale? Sino que se había quedado prácticamente solo. Hablar de socialismo era hablar de marxismo, eran casi sinónimos, aunque no es verdad, no tiene por qué. Entonces yo creo que era una figura entre los intelectuales de finales del 19, vamos, absolutamente despegada y conocida, porque es que además el resto de escuelas de pensamiento se habían metido en los debates que Marx había planteado, como por ejemplo von Baber con el tema del interés, ¿no? O sea, no era algo ajeno allí que lo ha dicho uno, sino que el resto de escuelas me están contestando. Sí, y además es bomba ver también en el que cuando habla de las teorías de la explotación, sí que dice, o si no recuerdo mal, sí que dice que la figura más importante dentro de las teorías de la explotación es Rothbardus, pero sí que le dedica su tiempo y tinta a Marx. Y Weber también tiene bastantes buenas citas alabando a Marx. Marx era casi de la época de von Baber, bueno, casi, llegaron a ser contemporáneos, solo que luego von Baber murió más tarde. A lo mejor Marx era en ese momento un incipiente, por eso se centra en el anterior, inmediatamente anterior. Por eso en el artículo, volviendo por hacerme un poco de propaganda, cuento muy bien cómo Rothbardus o la teoría de la explotación, prácticamente la marxista, es totalmente del ámbito de Rothbardus. Vamos, a mí me parece un autor, no te voy a decir que lo copia totalmente porque Marx le va añadiendo cosas, solo mete en su dialéctica esta de capitalistas proletarios, en la dialéctica hegeliana, pero desde luego que hay una evidencia de que es su hijo intelectual en esa teoría, me parece bastante claro. Ujú. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que también dicen en ese paper, que dicen, bueno, Rothbardus para Bomba era el socialista más importante de la época, pero el hecho que es pegar a Marx sí que puede ser por la Revolución Soviética. Sí. Eh, Ahora ya, bueno, hasta aquí un poco la revisión de los tres papers. Y ahora otra pregunta. Ya no solo centrado en los papers, pero todavía en historia del pensamiento económico y escuela austriaca. ¿Qué austriacos crees que han sido olvidados a lo largo de la historia y que deberíamos rescatar? Austríacos olvidados. Bueno, el primer seminario que tuvo Mises en Viena, Ujú. por allí pasaron bastantes autores, Gottfried Aberner, por ejemplo, Wilhelm Röpke, que es un tipo que a mí me parece que escribe muy bien.
Y creo que ahí hubo varios, este par de autores, por ejemplo, serían bastante a tener en cuenta. Luego, cuando Mises retoma el seminario en Nueva York, tiempo después, cuando está ya en la NYU, por ejemplo, están Mario Rizzo o Driscoll, también pasan bastantes autores que luego han tenido bastante fuelle. Es verdad que en el mundo académico, por ejemplo, y esto es una desgracia total, que Israel Kirchner, que es el gran teórico de la empresarialidad, creo que a la hora de hablar de comportamiento del consumidor, hay que citar a Kirchner sí o sí. Y hoy en día en el ámbito académico, por lo menos aquí en España, está bastante marginado. Creo yo que también sería otro para poner de relieve o en tela de juicio, que va a ser un eterno candidato al premio Nobel. Me parece que no se lo terminan de dar nunca. Pues sí, sí. Luego también hay algunos, a mí que me gustan bastante de teoría monetaria, que eran todavía anteriores, fueron estudiantes. Había uno que era Félix Somari, que fue estudiante de Menger y asistente de auxiliar de Mises, y luego está Eugene Filipovic, que también fue estudiante no creo que llegó a ser estudiante de Menger o a lo mejor de algún seminario, pero fue profesor a la vez que él, que me parecen también dos grandes austriacos olvidados. Es una pena que a veces pasa eso, pero claro, hay demasiados entre los que Es elegir y a verdad, veces quedan es olvidados. verdad. Esto, si alguna vez nos ponemos y escribimos historia de la escuela austríaca, pues entonces podemos sacar a todos estos olvidados o aparentemente olvidados, que luego también para hacerse con sus bibliografías es también volverse un poco loco. Ahora, Cristóbal, una pregunta que siempre hago. ¿Qué 5 libros recomendarías a los espectadores sobre historia del pensamiento económico? Bueno, si es exclusivo de pensamiento económico o así un poco genérico de historia de las ideas, que es un poco más Te dejo abierto, eso. la pregunta. Creatividad empresarial. A mí a ver, el de Rothbard está muy bien, pero me parece muy exhaustivo. Es un poco pesado de leer a veces, ¿eh? Ujú. Me gustó mucho por ejemplo, Luis Perdices tiene otro que se titula Historia del pensamiento económico, que es muy introductorio, creo que para alumnos de primero o gente que quiera aproximarse al pensamiento económico por primera vez y conocer un poco de las diversas escuelas, está muy bien. Viene con actividades al final, o sea que para profesores está muy bien, ¿vale? Está en editorial, parece que en Pirámide o en Síntesis, no lo recuerdo. Historia del pensamiento económico. Hay otro de Colander que también está muy bien, lo que pasa es que está un poco anticuado, pero bueno, está relativamente bien. Ujú. Hace poco me he leído uno que me ha gustado bastante, que lo tengo por aquí, que es el de Lucas Beltrán, el de, que es también de pensamiento económico, y se llama Historia de las ideas, Historia de las doctrinas económicas. Está muy bien, ¿eh? De hecho, le dedica un capítulo también a los austríacos. Es verdad que fue escrito a mediados del siglo XX y parece que se ha quedado un poco desfasado, pero bueno, a mí me ha gustado bastante porque está muy condensado y lo explica muy facilito todo, la escuela clásica, en fin. Este también es un poco raro, yo lo conseguí por Iberlibro, pero bueno, creo que está bastante bien. A mí uno de historia de las ideas, bueno, hago así porque tengo la biblioteca a este lado. A mí uno que me gustó mucho de historia de las ideas no es exclusivamente de economía, es el de Popper, que es el de la sociedad abierta y sus enemigos. Me parece un libro espectacular, ¿vale? Sobre cómo la formación del pensamiento totalitario del siglo XX, el trazado, la línea que lo haciendo desde Parménides, empieza, la línea principal es Platón, Hegel, Marx, y alguno más de pensamiento económico. Hay otro que está muy bien, que es el de la formación de la teoría económica moderna, de Oscar Vara, por ejemplo, ese también está muy bien. Y también el de este autor que es estadounidense, que era era del seminario de Mises, compañero de Rothbard, que se titula, que también es sobre la formación de la... Un segundo que lo voy a buscar. Ujú. Bueno, podemos citar también el de Joseph Schumpeter, que me parece también bastante bueno. Este es denso además de narices, ¿eh? O sea, este no escribe de forma tan
podemos decir, accesible, como por ejemplo Murray Rothbard. Este es bastante más... Sí, el de Oscar Vara, que es Raíces intelectuales del pensamiento económico moderno, y el otro que se llama La formación de la teoría económica, la formación de la teoría económica moderna, que es de Mark Skusen, que es S-C-K-U-S, ¿vale? Sí, lo enlazaré todo igualmente. Ese está también muy bien, está en un editorial, ese es bastante simple, ese me gustó bastante porque cuenta muchas cosas sobre la vida cotidiana de los autores, lo contextualiza mucho, pues estudió en tal sitio, se casó tal año, tuvo tantos hijos y trabajó en tal sitio antes, en fin, etcétera, etcétera. Y la contextualización la lleva también un paso más lejos. Mark Skusen, por cierto, fue el que le encargó a Rothbard que escribiera un poco, algún libro de pensamiento económico anterior a Adam Smith. Entonces, cuando Rothbard se presentó con un manuscrito de 700 páginas, le dijo, esto es mucho. Entonces le dijo, esto no era lo que yo quería. Rothbard lo publicó por su lado y es el primer tomo de su historia del pensamiento económico. Ujú. Entonces Skusen escribió este libro, La formación de la teoría económica moderna. Casualidades de la vida. Pues sí. Y una pregunta que también hago siempre. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Uf, con cualquier persona de la historia. Sí. Hombre, hay muchos, ¿no? Me hubiera gustado mucho conocer a los austríacos clásicos. Una persona muy interesante. Yo creo que me hubiera gustado a lo mejor hablar un poco con Winston Churchill. Tenía que haber sido un tipo curioso de conocer y de tratar con él, ¿no? Es un tío curioso, el que mantener una conversación. Muy bien. Y Cristóbal, si la gente quiere saber más de ti, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, pues tengo la parte más académica, la tengo en LinkedIn, ¿vale? Pueden buscar Cristóbal Matarán López. La parte más del día a día la llevo más en Twitter. Tienen también, bueno, desde hace unos meses estoy haciendo un comentario todos los meses en la web del Juan de Mariana, que me lo pidió su director, José Carlos Rodríguez. Un saludo muy afectuoso. Y eso escribo siempre sobre alguna noticia del mes, ¿vale? Lo más novedoso. Entonces, LinkedIn más académico y en esa parte sería la más diaria, ¿vale? Sí, Twitter más entretenimiento, ¿no? Sí, más entretenimiento, sobre todo por enterarme noticias, vamos, porque yo no veo la tele, vamos, yo no, pues mira, te voy a contar una anécdota, el otro día vinieron a arreglar la antena de la comunidad y yo no tenía ni los canales sintonizados y llevo 4 años en la misma casa, o sea, para que te hagas una idea, o sea, en 4 años no he sintonizado la tele, o sea, para que veas la tele que veo. O Sí, sí, me sea, lo yo creo. me informo por Twitter, por la prensa alguna, en fin, no desde luego por canales convencionales, es el cero absoluto. Y pues yo recomiendo encarecidamente a la gente que te siga en Twitter si no lo hacen, porque en Twitter es un gusto seguirte, los memes, todo lo que subes es bastante gracioso, muy entretenido, así que Sí, sí, ahí me pueden encontrar, ¿vale? Además lo tengo todo abierto, o sea que yo no me escondo. perfecto, Cristóbal, pues muchas gracias por tu tiempo, Nada, ¿eh? Eduardo, muchas gracias. Nos vemos por la UFM. Pronto. Pronto.